De que se vamos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Abrazo a nuestros compatriotas que como siempre están en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. Varios temas para la reflexión de este miércoles a mitad de la semana, cuando estamos más o menos a 3 días para la toma de posesión del presidente electo Salvador Sánchez Serén. El próximo domingo es este acontecimiento. Vamos a hablar de ese tema en particular, del proceso de la transición y sin duda alguna de otros temas de coyuntura. Nuestra invitada es especialista, es conocedora de los números, por lo tanto es imposible dejar de hablar de presupuesto, del tema de paquete fiscal y de otros temas más. Está con nosotros en nuestros estudios Lorena Peña, ella es diputada del FMLN, presidenta de la Comisión de Hacienda y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Lorena, es un gusto, bienvenida. Buenos días, un gusto, William, estar contigo y con toda tu audiencia aquí en la prensa gráfica. Perfecto, diputada, para comenzar, hablemos un poco del evento del próximo domingo. Si nos puede contar un poco cómo marchan los preparativos. Usted ha integrado la Comisión de Transición, hablaremos más adelante. Me dijo de que no estará presente en el encuentro ahora que habrá del gobierno saliente, el gobierno entrante con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero lo platicaremos más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que hay entonces para el domingo 1 de junio? ¿Confirmación de varios presidentes en América Latina? Sí, para el domingo tenemos dos actos, el acto que organiza la Asamblea Legislativa y el gobierno, que es el acto legal y oficial de traspaso del mando en la mañana en el CIFCO, y en la tarde tenemos la gran fiesta popular que organiza el FMLN para celebrar la llegada del nuevo gobierno, que es continuidad del gobierno del presidente Funes y del FMLN. Entonces tenemos esas dos actividades. Tenemos varios presidentes invitados y confirmados. Estamos esperando al presidente Evo Morales, estamos esperando al presidente Otto Pérez Molina, Daniel Ortega, Otón Solís, estamos esperando al presidente electo de Panamá, estamos esperando al presidente Rafael Correa, estamos esperando al vicepresidente de Argentina, el señor Badou, creo que es el apellido, vicepresidente de la presidenta Kirchner, y así esperamos al príncipe Felipe, y así delegaciones importantes de toda América Latina y el mundo. Creo que son más de 100 delegaciones las que se esperan a acompañar a El Salvador en este nuevo periodo que se inicia con el traspaso de mando el 1 de junio. ¿Viene Raúl Castro, el presidente de Cuba? Estamos pendientes, entiendo que todavía no hay una confirmación oficial, pero estamos pendientes de si llegarán el presidente Maduro y el presidente Castro. Había un poco de, no sé si preocupación, pero bueno, algunas declaraciones que se han conocido del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su cuenta de Twitter al menos lo dijo, que mientras no se esclareciera el caso del pescador que había muerto en circunstancias particulares en el Golfo de Fonseca, un pescador hondureño, pues él no asistiría. ¿Sabe usted algo de esto? Si hay alguna comunicación oficial más allá de ese Twitter. Pues he leído esa noticia. Esperemos que esa investigación se resuelva satisfactoriamente en el tiempo y que el proceso de integración no se detenga por eso. Es muy importante que siga avanzando y ojalá contemos con la presencia del presidente Hernández este domingo. Perfecto, ahora bien, eso es lo que hay entonces y ya prácticamente el día lunes a trabajar. O sea, a trabajar, yo tengo reunión con el ministro de Hacienda y la Comisión de Hacienda para seguir estudiando los proyectos de reforma tributaria. Bueno, ya vamos a entrar en esa materia y justamente creo que es importante conversar. Le preguntaba temprano porque hoy en la edición impresa de la prensa gráfica estamos confirmando de que hay una reunión de representantes del gobierno saliente, el gobierno entrante y la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Esto entendemos ocurrirá en pocas horas en esta mañana, que es parte del seguimiento que ha habido, ¿no? Porque este sería prácticamente el tercer encuentro de funcionarios, sí, ¿no? Sí, bueno, el presidente Sánchez Serén y el vicepresidente Ortiz han iniciado una jornada de
de diálogo que va a ser además permanente, pero en este momento para dar a conocer sus proyectos, sus proyecciones, sus expectativas y conocer las expectativas y proyecciones de los diferentes sectores del país. Se han reunido con sindicalistas, se han reunido con partidos políticos y se han reunido con empresarios, de manera de tener un panorama lo más completo posible de cuáles son las expectativas y las críticas y las opiniones de cada sector. Hoy en día tenemos el debate no solo del proyecto de reformas fiscales, sino que Salvador está trabajando en una propuesta de diálogo sectorial y diálogo nacional. Y entiendo que estratégicamente ese es el gran tema que él está tratando, ¿verdad? No es circunscrito solo a reformas fiscales, sino cómo logramos un entendimiento nacional para el crecimiento y el desarrollo inclusivo en El Salvador. O sea, el tema de reformas fiscales es un apartado. Es un apartado, es un apartado. Y es más, Jato Asbun y un equipo de Naciones Unidas están preparando toda la metodología y el proceso que vamos a desarrollar en este diálogo de manera que dé productos, porque podemos pasar dialogando hasta que nos aburramos y ese no es el caso, sino que tener una metodología que nos dé productos. Por cierto, yo estuve ayer en la reunión con el COENA, con delegados del COENA de Arena, y también hablábamos sobre este tema y ellos plantearon algunas inquietudes metodológicas y también le hemos pedido al COENA, pero también a GANA, al PCN, que si tienen aportes para que la metodología del diálogo sea mejor, habrá que hacerlo. Ahora bien, no estamos hablando entonces de encuentros coyunturales, que tiene que ver nada más con generar unas condiciones amigables para llegar, de la llegada, únicamente para la llegada, o sea, no, esto va a continuar, o sea. Esto va a continuar, por eso ayer discutían y se planteaba que a lo mejor habrá que tener tipos de mesas, ¿verdad? Pero que la mesa estratégica no se debe perder en la coyuntura, era una de las conclusiones a las que llegábamos ayer con el Partido Arena. Es decir, o sea, a pesar de que vienen elecciones y que habitualmente eso tensiona el ambiente. Está la demanda de los diputados y que está la cosa fiscal, decíamos no vamos a entretenernos en una mesa estratégica en estas cositas, porque hay temas, por ejemplo, cómo vamos a la desconcentración económica, territorial y el desarrollo de zonas especiales como el Golfo, la franja costero marina, la zona norte. Ese es un gran tema donde todos tenemos que concurrir. Te pongo otro ejemplo, el pacto por el café que se firmó, digamos, por el presidente, ¿cómo lo vamos a echar a andar? La seguridad pública, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encarar estratégicamente el tema de la seguridad pública? Son como grandes temas que no deben estar sujetos. Y el proyecto de sostenibilidad fiscal visto como un proyecto en función del crecimiento y el desarrollo. Estos son como temas estratégicos que trascienden sinceramente la emisión de un paquete de bonos o un par de impuestos que solo elevan la presión tributaria, pero que son un componente de lo que podría ser una ruta de saneamiento de las finanzas públicas. Ahora, ¿en dónde puede encontrarse el kit de este asunto? Es decir, la posibilidad de que esto tenga éxito. ¿En qué radica? Bueno, la posibilidad de que esto tenga éxito es que se vayan tomando acciones, creo yo, y que no solo esperemos a tener resuelto el gran conjunto de los temas, y que se vayan tomando acciones por las fuerzas que más somos responsables de lo que pasa, que somos los partidos políticos, que somos los gremios empresariales, los sindicatos, tenemos las ONGs que tienen temas claves en el país, que vayamos dando acciones y no solo palabras. Ahora bien, ¿qué pasó en algún momento? Y vamos a entrar al detalle de más adelantito sobre el tema ya del paquete de reformas fiscales. ¿Por qué este tema no se abordó o se colocó antes? Inicialmente en estos encuentros iniciales, por ejemplo, con los empresarios, con los partidos políticos, y llegó a la Asamblea Legislativa de manera, se veía como que era una forma unilateral? O sea, ¿qué pasó ahí? Mire, el plan de abordaje de los temas
fiscales estaba definido desde hace como un año, año y medio. No es como una cosa que aparece. De hecho, sabíamos que teníamos que abordar como 3 tipos de cosas. Por un lado, todos los incentivos fiscales para la inversión, que son como 5 leyes. Por otra parte, cómo mejorar la recaudación tributaria y, por cierto, salirle al paso o a adecuarnos a algunas reformas que la Sala de lo Constitucional nos ha impuesto. Y tercero, la ley de responsabilidad fiscal, que no es solo una ley, sino que es todo un plan fiscal de mediano y largo plazo. Entonces, nosotros optamos por comenzar por los incentivos a las empresas, porque eso tenía que ver directamente con el crecimiento y además para avanzar en que se puedan desembolsar los fondos de Fomilenio 2. Y ahí estuvimos viendo la reforma a la ley de zonas francas, la reforma a la ley de servicios internacionales, etcétera, ¿verdad? Eso nos entretuvo bastante. Y luego ya en un ambiente meramente electoral, nosotros no vimos correcto meter un debate fiscal, porque se podía oscurecer por las motivaciones coyunturales de las elecciones. Pero posterior a la elección, cuando se reúnen por primera vez con la ANEP, con los partidos políticos, no era necesario decir, bueno, en una segunda reunión este tema estará presente. Es que era una demanda, si había un pacto de partidos políticos. Era un pacto de partidos políticos que teníamos que presentar un proyecto de sostenibilidad fiscal. Y por supuesto que un proyecto de sostenibilidad fiscal habla de regulaciones del gasto, que es lo que tiene la ley, y de ingresos, ¿verdad? Ahora viene el gran debate de los contenidos del proyecto, pero esos no se podían haber discutido antes que estuvieran presentados en la Asamblea, por 2 motivos. Uno, porque la iniciativa de ley hasta el 31 de mayo la tiene el presidente Funes. Entonces el presidente electo no puede hablar de proyectos que no estén en sus manos presentar, ¿verdad? Teníamos que ver cómo los presentaba el presidente Funes. Ese es un punto. Nada que ver con la especulación que se manejaba en ese momento, que había un esfuerzo del FMLN o un intento de que el presidente Funes asumiera la responsabilidad o el costo de lo que implica cualquier reforma de ese tipo y decir, bueno, que lo asume el presidente porque es el saliente, pero el FMLN no asume ninguna consecuencia o costo. Porque llamó la atención, diputada, usted escuchó las declaraciones del presidente Funes cuando dijo de que, bueno, ya un poco característico cómo se expresa el presidente, pero dijo casi a modo de reclamo, o cuando dijo de que el padre de la criatura no era él, después dijo de que había una responsabilidad compartida sobre el paquete fiscal, tanto el FMLN como también de su gobierno. Bueno, y si es que los que vamos a votar somos nosotros. O sea, ahí es la Asamblea al final, la que va a aprobar o no va a aprobar esos proyectos, o los va a cambiar o les va a hacer modificaciones, eso es la Asamblea. Y luego que lo tiene que sancionar, observar o vetar el presidente. Ya, en este caso ya le va a corresponder al presidente Sánchez Serén. Pero ahí hay una responsabilidad, por supuesto, porque somos los diputados y diputadas los que al final de cuentas podemos aprobar o desaprobar este proyecto. O sea que el tema de paquete fiscal no va para esta semana de aprobación, o sea, es... No puede ir. No puede ser. No, nunca he hecho eso. Porque había, la semana pasada, perdón, diputada, por la semana pasada había especulación de que había un intento de que se pasara... Porque Arena especula, pero yo nunca he hecho eso. Mira, te voy a explicar. Bueno, sí gusta, porque me indican que se van a... Son 9 leyes. Vamos a la pausa y regresamos entonces ya para hablar en profundidad de este tema. Y son enredadas. De acuerdo, vamos a la pausa comercial, regresamos. Gracias. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Esta mañana de miércoles comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Lorena Peña, diputada del FMLN, presidenta de la Comisión de Hacienda y también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de junio. Sí, porque la presentamos como tal y eso llega el 31, ¿no? Bueno, diputada, retomemos entonces el hilo de la conversación. Era especulación de que esto se iba a pasar con dispensa de trámite, un madrugón y todo ese tipo de cosas. Mira, en los proyectos de ley entraron a la asamblea, a la ventanilla de la asamblea hace 2 jueves. Claro. El jueves pasado entraron al pleno y pasaron a comisión. Este lunes vimos básicamente 2 cosas. Uno, el tema de la reconversión de los letes, que esa sí yo estoy con la expectativa de que la reconversión de letes se haga este jueves. Esa es una operación que cada vez que sale un gobierno se hace, ¿verdad? En el caso, cuando entró Funes, se reconvirtieron 800 millones de letes, pero el presupuesto era 3.600. Y ahora es una reconversión de 800 millones para un presupuesto de 4.500. Eso es una operación normal. Pero también vimos este lunes con la Comisión de Hacienda la programación del estudio de los otros 8 proyectos de ley, que son la ley de impuesto a las transacciones financieras, la reforma a la ley de imprenta, la reforma a la ley del libro, la reforma al código tributario, la reforma a la ley de impuesto sobre la renta sobre el pago mínimo, van 5, me faltan. La reforma, vamos a ver cuál es la otra, bonus, FOSEDU, 7, la ley de responsabilidad fiscal. Pues la ley de responsabilidad fiscal me falta. Entonces, eso requiere un estudio bastante detallado, ¿verdad? Porque tiene que ver con afectaciones a las personas y a los negocios. Entonces tenemos que verlo despacio y también vamos a escuchar a diferentes actores de la vida económica del país que tienen algo que opinar al respecto, como son las asociaciones de bancos, las federaciones de cajas de crédito, los sindicatos, algunas gremiales empresariales. O sea, les va a llevar tiempo. Sí, y para la ley de responsabilidad fiscal, además, van a venir los expertos que ayudaron al gobierno a formular esta ley para presentar las proyecciones econométricas, le llaman, que sería cómo se visualiza que caminarían los números en el mediano plazo de aplicarse la ley. Ahora bien, como el tema apenas está comenzando, o sea, sí. Detengámonos en principio sobre el tema de los bonos. ¿Cómo no? Bonos requieren de 56 votos. Hay un tema que tiene que ver con negociaciones estrictamente políticas legislativas, y es que se habla de la posibilidad de que
Algunos partidos, por ejemplo, estaban planteando de que como esto requiere 56 votos y lo otro 43, algunos sugerían, aprobemos primero el paquete de reformas fiscales y después bonos. Usted dice, ¿hay expectativa de que se aprueben los bonos esta semana? Yo en eso ando, porque eso es lo más importante. ¿Por qué urge esa parte? Porque eso tiene que ver con dar cierta liquidez al gobierno y flexibilidad para manejar la curva de ingresos que a lo largo del año se tiene, y eso es todos los años, porque los ingresos no entran del mismo modo que entra el gasto es rígido y es mensual, pero los ingresos a veces suben, a veces bajan, pero el gasto siempre está ahí. Por eso el gobierno necesita mantener cierto nivel de flexibilidad en el manejo de la liquidez, que no es un incremento al presupuesto. Entonces, este es muy importante. Y es para este año. Entonces, si tú, para conseguir este dinero, antepones la reforma fiscal, ¿a qué nos obligarías? A una reforma fiscal a la carrera, porque andaríamos trotando para tener después el ingreso de los bonos. Y el tema de bonos es muy urgente, es decir... Es que es para problemas de liquidez, porque es reconversión de letes. Alguien decía, no recuerdo en este momento quién, pero era un economista que planteaba la posibilidad de que el gobierno estuviera en apuros incluso para el tema de salarios de aquí a junio o julio, si no se aprobaban los bonos. No es para tanto, pero puede llegar a tener problemas, porque, como te digo, siempre hay necesidad de darle liquidez al gobierno. Por ejemplo, en el 2009 que nosotros entramos, lo que había colocado de letes era 1.182 millones de dólares, fíjate, 1.182. Entonces eso ocurre siempre y tienen vencimientos mes a mes. Bien, entonces, pero... Acciones alarmistas han querido desarrollar, pero es como con cuestión de interés más político. Pero yo esperaría que vayamos bajándole el tono al alarmismo y entremos a ver cómo el país crece. Y el país, el crecimiento depende mucho de las expectativas. Entonces los que tienen un discurso alarmista con fines políticos deben saber que le hacen daño al crecimiento, porque espantan la inversión con su discurso, o eso quieren. Entonces deben centrarse, ser más objetivos a la hora de analizar la situación objetiva de El Salvador. Entonces no hay ningún sentido que puedan estar condicionando el tema de bonos al tema de paquete fiscal. Es que hasta están atravesados, porque no creo que nadie esté urgido de aprobar el paquete fiscal. ¿O crees que hay alguien que esté urgido? Así, urgido. No, si ese tema va más despacio, ¿verdad? Pero el tema del dinero siempre es urgente. ¿Qué tipo de acuerdo o acercamiento hay ya con los partidos políticos, sobre todo con quienes tienen la posibilidad de 56, de hacer los 56 votos? Yo ando detrás de los 84, es lo primero que te quería decir. ¿Usted quiere unanimidad? Sí, porque este es un compromiso de nación. Si cuando el presidente Funes llegó, nosotros no le regateamos los votos a Arena, cuando nos tocó aprobar 2.753.5 millones, nos tocó aprobar con dispensa de trámite, el 22 de mayo del 2009. Y eran decretos retroactivos. Fíjate que les dicen, cuando un decreto dice, este decreto es de orden público, quiere decir que es retroactivo. Entonces, quiere decir que esos 2.753 millones ya se los habían gastado. Y por eso hubo necesidad de un decreto retroactivo. Y nosotros dimos los votos porque entendíamos que es necesario dejar saneada la cartera de letes, y además en ese caso pagar el FOSEDU, que ya lo habían gastado, lo del PEIS, que ya se lo habían gastado, y una serie de obligaciones que ellos habían gastado sin tener los dineros. Entonces yo esperaría que así como fuimos unánimes en sanear la cartera de Arena, que fueron 2.753 millones, pues ahora pudiéramos ser unánimes en sanear esta cartera, que tiene 2 puntos, 800 millones de letes y 350 millones que son para pagar los bonos del Fideicomiso de Educación y Salud que emitieron en tiempo el presidente Saca y que generaron deuda. Para eso son.
Bueno, pero ese tema entonces... Ando buscando unanimidad. Claro, entonces lo veremos mañana jueves. Ay, plenaria. Primero Dios. Pero está optimista de que se consiguen. Sí, yo estoy optimista porque hemos platicado con todos los partidos y yo creo que todos comprenden la necesidad de la medida. Ahora, de que comprendan intelectualmente la necesidad de la medida, a que voten, eso se va a ver mañana. Pero hay una comprensión del problema, eso es obvio. Bien, entremos a hablar un poco sobre el tema ya de algunas partes del paquete fiscal, diputada, que creo que es importante porque si bien hay sectores que usted dice van a ser llamados a la Asamblea Legislativa para que expliquen un poco cuál es su opinión sobre cada una de las áreas, tienen una cantidad importante habrá una cantidad importante de invitados de sectores. Pero bueno, a estas alturas ya hay algunos pronunciamientos que se están dando en torno a esto, sobre todo la parte específica que tiene que ver con las transacciones financieras. Y aquí ya hemos escuchado, hay un comunicado, por ejemplo, firmado por Avanza, por una federación de crédito y otra institución donde advierten de que esto es lo que va a provocar la desbancarización. Ahora en la prensa gráfica estamos planteando, por ejemplo, algunas notas, las notas del día, que algunos países han dado marcha atrás a los impuestos financieros justamente por consecuencias negativas que han traído. O sea, se ha comenzado a plantear ese tipo de argumentos, lo que tiene que ver exclusivamente con el tema de los cheques, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etcétera. ¿Cómo lo están planteando ustedes? ¿Cómo lo ven? Porque bueno, lo que decimos ahora es que el BID y la CEPAL ya han afirmado que esto tiene efectos negativos en las economías, cuando se ha discutido en otros países sin duda alguna. Sí, pero el BID en el caso nuestro no ha dicho lo mismo. Eso como comentario. Y han sido asesores de todo el proyecto de reforma fiscal, te cuento. El BID ha estado asesorándoles en todo esto. Y GIZ, así es de que me extraña un poco eso. Mira, estos impuestos ya existen en otros países y la banca que aquí está es la misma que está en Colombia, por ejemplo, porque Banco Agrícola es Bancolombia, ¿verdad? Es un banco colombiano, ya no es el Banco Agrícola salvadoreño. Y este Bancolombia que está aquí ha manejado este tipo de impuestos en Colombia, y la vivienda que está aquí creo que está en Honduras también, y en Honduras existen estos impuestos y ahí no han planteado que tengan ninguna dificultad, de manera que ya la banca internacional que esté en El Salvador tiene capacidad en sus sistemas, porque es un problema de sistemas, para manejar este tipo de impuestos. Aquí lo que estamos nosotros discutiendo es cómo nos aseguramos de que el impuesto, por un lado, exactamente no golpee a los sectores de la clase media, media baja y de menos recursos en el país. Y por otra parte, que sea efectivo para poner impuestos al lavado de dinero y a la evasión fiscal. Entonces, en este impuesto a las transacciones son dos impuestos en la realidad. Es uno por cheques o transferencias superiores a $750 y luego otro que es acreditable como pago de impuesto, que es un impuesto al acumulado de operaciones bancarias por arriba de $5,000, y el impuesto es el 25 centavos por cada $100, o sea, el 2.5 por 1,000. Entonces, si tú emites un cheque de $1,750, tu excedente es 1,000, ¿verdad? Entonces, por ese 1,000 excedente vas a pagar $2.50, pero si te pagas 100, si te pasa 100, vas a pagar 25 centavos, ¿verdad? Entonces es un impuesto mínimo bastante pequeño, pero que en el conjunto, dada la gran evasión y elusión y lavado de dinero que hay en el país, puede generar una buena cifra de ingresos. Y este impuesto tiene exento el pago de préstamos, el pago de servicios básicos como agua, luz, alcaldía, tiene exento las operaciones de crédito, de manera pues que tiene exento los gastos productivos, tiene exento las planillas de salarios, tiene exento el pago de seguro social, tiene exento el pago de AFP, tiene una serie de exenciones, de manera que prácticamente solo aplica en dos casos, que es cuando haces compras y pagas con cheque o tarjeta de débito por encima de eso y que no tenga vinculación con tu empleo o generación de ingresos, o cuando haces transferencias a terceros.
Entonces, ese es el caso del impuesto a los bancos. ¿No se ha considerado tarjetas de crédito? No, no están consideradas las tarjetas de crédito. El diputado Rodolfo Parker estuvo con nosotros la semana pasada y él afirmaba que había leído detalladamente el proyecto y él consideraba de que sí se incluían tarjetas de crédito. Y él ha quedado de hacer unas observaciones por escrito, porque sí he platicado con el doctor Parker. Y nosotros estamos anuentes a que si ahí hay alguna, porque son leyes complejas, por eso te decía que no se pueden dispensar de trámites. Si ahí hay algún aspecto que deja lugar a duda o que permite una aplicación arbitraria, nosotros lo vamos a corregir. O sea que ese proyecto es perfectible y lo vamos a hacer en la comisión. De hecho, ahorita estamos recogiendo por escrito las opiniones técnicas de los diferentes grupos parlamentarios, porque se necesita revisar muy al centavo cada elemento de este proyecto de ley. Bien, hacemos en este momento otra pequeña pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Es un gusto que siga con nosotros. Está Lorena Peña, diputada del FMLN, haciendo reflexiones en torno a... Hemos hablado de toma de posesión del próximo domingo 1 de junio, del presidente electo Salvador Sánchez Serén. Estamos hablando ahora del paquete de reformas fiscales en discusión en la Asamblea Legislativa. Diputada, en el corte comercial estábamos hablando un poco sobre el tema de este comunicado que ha publicado el sistema FEDECrédito, ASIBAN, que es la Asociación Salvadoreña de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, y Avanza. Y dice, le quiero leer rápidamente el planteamiento que se hace sobre algunas reformas puntuales. El nuevo impuesto, dice, que tiene que ver con las operaciones financieras. Ellos advierten que va a provocar una parte de la población que no utilice el sistema financiero, es decir, toda esta parte que tiene que ver con la posible desbancarización, porque va a paralizar la inversión y generaría mayor desempleo. Pero dicen ellos
El nuevo impuesto castigará a quienes hacen sus transacciones financieras dentro de la formalidad, es decir, la posibilidad de que esto empuje a la informalidad. Afectará a todas las personas de bajos y medianos ingresos por el incremento de precios en todos los productos y servicios. Perjudicará a los micros, pequeños y medianos empresarios que tradicionalmente compran y producen y venden localmente. Y uno más, porque hay varios puntos. Es una medida opuesta a los esfuerzos por canalizar el ahorro del sistema financiero formal a la actividad productiva que genera empleo y bienestar para los salvadoreños, pues estimulará la informalidad mediante el uso de dinero en efectivo, lo que incrementará los riesgos de seguridad a la población. Y hay más observaciones, pero esas son como las más connotadas quizás. ¿Cuál es entonces la reflexión que pueden hacer ustedes sobre porque esto? Me imagino que lo conocerán entonces en la comisión. Ellos van a ser invitados. Ellos van a ser invitados y yo personalmente tengo una reunión con su presidente. Te quiero. Esto va a ser ya próximo. Ya próximo. Con el presidente de Avanza. Sí, con el señor Arias. En primer lugar, no fomenta la informalidad, sino que por el contrario, como es un impuesto acreditable, si tú declaras renta como pago de impuestos, o también para acreditarlo como pago del IVA, puede promover que sectores medianos que viven en la informalidad se formalicen, ¿verdad? De manera que no promueve la informalidad, sino que al contrario. Por otra parte, hay una serie de transacciones que ahí están mencionadas, como es el desarrollo de los gastos productivos de los micro, pequeños y medianos empresarios que están exentos en este proyecto. Es decir, que como les explicaba al inicio, transacciones que sean para compra de insumos, transacciones que sean para pago de créditos, transacciones que sean para pago de empleados, transacciones que sean propias del giro del negocio, no van a estar afectadas por este impuesto del 2.5 por mil, es decir, 25 centavos por cada $100. De manera que yo no compartiría. Y la otra cosa es de que creo que debemos ser conscientes de que en el país hay mucha evasión de dinero y mucho lavado de dinero, y el dinero se lava no solo por el narcotráfico, sino por los evasores, que debe ser tasado para que deje, por un lado, algún ingreso al país y por otro, para desincentivar la evasión y el lavado de dinero, que sería, digamos, uno de los propósitos de esta ley. Ahora bien, pero esto finalmente igual se va a discutir, o sea, ustedes están abiertos a que pueda... Claro, pero puede cambiar, digamos, imagínate, hay gente que propone que no sea $750, sino que 1,000. Hay esas opiniones, porque dicen que una señora que compra su refri, la paga, digamos, y la paga por $1,000, suponete. Puede ser, aunque no se compra refri todos los meses, ¿verdad? Como para decir que le va a cambiar el modo de vida. Y dicho sea de paso, si alguien compra la refri por 1,000 y entonces tiene $250 de excedente, pagaría 75 centavos máximo de impuestos. Pero bueno, hay ese tipo de discusión sobre los pisos y techos de esos montos. Sobre eso hay mucho debate. O sea, pero ¿usted le considera que son excepciones? No, yo creo que tenemos que discutirlas más ampliamente, porque lo que te quiero explicar es que lo que he oído discusiones es sobre si es sobre $750 o sobre 1,000, si es sobre 5,000 acumulados o sobre 10,000, pero no he oído objeciones al sistema del impuesto. ¿Me explico? Sí, sí. Al principio de tasar la transferencia, eso en términos generales es como normal. Lo que está en discusión es cómo se tasa, de cuánto es el impuesto, el monto de la transferencia y el monto del impuesto. Esos son los temas que más estoy oyendo yo discusión. Y hay que estar abiertos, pues, porque nadie tiene la verdad absoluta. Estamos buscando lo mejor para el país. Porque aquí viene el tema que no hablan los bancos y no habla casi nadie. Miren, El Salvador, para salir de la desventaja que tiene en materia de crecimiento, necesita hacer un par de cosas, no solo sanear las finanzas. Necesita, por ejemplo, hacer un acuerdo con los empresarios de qué elementos necesita que echemos a andar para producir mejor. Eso es gasto.
Yo no sé si serán calles, yo no sé si serán laboratorios, yo no sé, ¿verdad? La inversión pública. Pública. Por el otro lado, ya tenemos ubicadas una serie de sectores de la producción en El Salvador. Eso lo veía en la reunión esa que tuvimos con el BID, donde el Ministerio de Economía dice, aquí hay 6 sectores productivos con mucha demanda internacional, tenemos una base propia para desarrollarlo, pero el Estado tiene que ayudar en ciertas cosas. Te pongo un ejemplo, el sector de la aeronáutica. Nos decían, no, si aquí ya tenemos un buen desarrollo de la aeronáutica, pero necesitamos 300 ingenieros calificados y no me acuerdo cuántos. Ese es un gasto. Te pongo un ejemplo chiquito. Entonces, para que el país crezca, el Estado tiene que hacer su parte. Y para hacer su parte, tiene que poner recursos. Estamos hablando de la seguridad. La seguridad es un gasto enorme y es fundamental para también volver al tema del crecimiento y de la calidad. Y no solo el crecimiento, sino la calidad de vida de la gente. Vos tenés derecho a que si tenés calor abrís la puerta y no estás afligido en tu casa, se supone. Pero ahorita tenés calor y no abrís la puerta porque se te mete el ladrón, ¿o no es verdad? Entonces vaya, para eso hay que gastar. Entonces nosotros tenemos que hacernos de recursos para sacar adelante el país en un acuerdo con los diferentes sectores de las prioridades. Por eso, cuando se plantea el tema de la austeridad, del gasto, de que se está gastando más de lo que ingresa y que hay que poner el límite a todo esto. Todos los países y todas las personas gastan más de lo que ingresa. Cuando tú compraste tu casa no tenías el precio de la casa en tu bolsa. Hiciste un crédito, ¿verdad? Te endeudaste para tener casa, pero vos sabés que en un periodo esa casa va a ser tuya y eso te ha servido para vivir de determinada manera. Entonces, normalmente hay que hacer gastos en efectivo y hay otros que hay que hacerlos en deuda. Eso es normal en cualquier economía y en cualquier familia. El tema es ¿para qué gasto? Ahí es donde viene la discusión. ¿Yo para qué gasto? Mi gasto es oportuno, eficaz, eficiente para el bienestar y el crecimiento de mi país, o mi gasto se va en cosas que no son prioritarias. Ahí es donde está la discusión, ¿verdad? Y la austeridad es un estilo de gobierno que debemos promover, pero no estar esperanzados a que a pura austeridad vamos a salir adelante. ¿Cuánto se puede, por la vía de la austeridad, cuánto es lo que se puede... ¿Cuánto implica en ahorro, por ejemplo? ¿Cuánto puede ser? Fíjate que aquí voy a poner la calculadora para que veas el cuento. ¿Cuánto crees que puede ser un ahorro por austeridad? ¿Cuánto puede ser un ahorro por austeridad? Le ponemos el 2%. Se queda... Como meta, digamos. Sí, por .02, mira, serían solo 90 millones en un año con el presupuesto actual. Y te digo solo porque para los requerimientos es poco. Eso sería el paquete de uniformes sin comida, vale eso. Entonces no es suficiente, tenemos que hacernos realmente de mayores recursos. Solo el hospital de maternidad solito, ¿verdad?, costó como 50 millones. Claro, es una cifra no despreciable, pero si estás viendo lo que necesitamos, tenemos que hacernos de más ingresos. ¿Cuánto se necesita en total? Para mí, en total, y este es un estimado que lo digo a mi costo, no sé el secretario técnico de la presidencia cuánto va a decir, pero yo calculo que este gobierno para cumplir sus promesas necesita en los 5 años unos 2.000 millones de dólares. Porque yo he hecho números, mira, la universidad digital, ¿cuánto costará la universidad digital? Y su puesta en marcha, ¿verdad? Tenemos que ver cuánto cuesta. Fomilenio ya sabemos que cuesta 250 millones. Salvador ha planteado una política de generación de empleo turístico en la zona norte. ¿Cuánto costará eso? Le ponemos otros 200 ahí a la zona norte, pues, para hacer hoteles de montaña, capacitar a la gente, darle mantenimiento a la longitudinal del norte, promover la marca país. Hay que hacerlo, porque Arena hizo esa calle ahí arriba, ¿y para qué sirve? Yo le he ido a recoger como en 2 veces. Por cierto que termina allá por tu pueblo. Exactamente. Pero ahí no pasa ni Dios, ¿no te has fijado? Ahí hay poca movilidad. Ahí al caer de una casa pasa un carro y todo lo que gastamos. Entonces Salvador dice, saquémosle el jugo, dice, hagamos un proyecto alrededor de toda esa calle
Y es imposible si no hay la iniciativa de la inversión pública. Claro, o sea, porque ¿qué inversionista privado se va a venir a arriesgar a hacer un hotel allá refundido? Claro. Si no tiene promoción, calle, seguridad, etcétera. O sea, no basta con la carretera. No basta. Entonces, ahí hay que buscar recursos. Te pongo otro ejemplo. Salvador está planteando el Golfo como zona especial de desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Y está hablando con Nicaragua y con Honduras. Y dice, en vez de estarnos peleando ahí, eso que lo vean en La Haya. Dice, contratemos buenos abogados y que en La Haya disputen los bolsones. Pero para mientras, dice él, hagamos una zona especial de desarrollo, libre comercio, libre tránsito, que dé acceso a Corinto, Amapala y Cutuco. Eso es dinero. Porque no puede ser que pidamos que Nicaragua y Honduras pongan dinero y nosotros buenas ideas. Tenemos que poner algo. Todo eso requiere recursos. Te pongo otro ejemplo. Yo estoy 100% convencida de que si no hay una transformación cultural, la gente va a tener una mentalidad violenta, de poca esperanza y de poca solidaridad. Entonces hay que invertir en el desarrollo artístico y cultural del pueblo salvadoreño. No es tan caro como la carretera, pero es muy importante. Pero eso es recursos, para que no solo tengamos esta maravilla de Vive la Cultura que hizo la señora Granadino, es importante, pero tenemos que llevarla a todos los departamentos, no tener territorios de primera categoría y territorios de segunda. Eso requiere recursos. El bachillerato. Salvador dice, apoyemos el paquete escolar en bachillerato, porque se nos van para las maras en el 9º grado. Y amén de eso, ¿cómo vamos a lograr formarlos fuerza laboral? Bueno, ¿cuánto va a costar ampliar el paquete escolar a bachillerato? Los uniformes son más grandes, me imagino que claro. ¿Y qué van a comer? ¿Y cómo va a ser eso? Entonces, para todo esto se necesitan recursos. 2.000 millones. Y, ese entonces, es mi estimado. Sí, yo no sé si Lorenzana lo va a ratificar, lo aclaro, pero yo me pongo a pensar en los proyectos. Y el paquete de reformas tal cual está propuesto, digamos, si no, que me imagino sufrirá modificaciones, pero tal cual está propuesto, ¿cuánto le va a ingresar? Pues para mí en global. Depende, porque hay que hacer un estimado conforme crece el PIB. Pero para el año siguiente el ministro ha dicho que puede recibir 250, ¿verdad? Pero si esto, junto a otras medidas, porque hay que ver cómo el Producto Interno Bruto también va a ir creciendo, pues podría darnos unos 1.000 en los 5 años, 1.200, que ya es un buen aporte, ¿ah? Para sostener lo que tenemos y ampliar, de manera que podamos cumplir el gran desafío, porque el gran desafío es, William, mantener lo que hemos logrado en política social y entrar aceleradamente a la política de crecimiento. Y para estas dos cosas, la seguridad. O sea, así vemos nosotros el asunto. Mantener la política social, entrarle al crecimiento en serio, y la seguridad como una cuestión de condición para que esto se desarrolle. Perfecto. Hacemos la última pausa comercial, nos quedan un par de minutitos y cerramos la entrevista en línea. Volvemos. Sí. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive,
La nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Lorena, entonces, ¿qué hay que articular de forma paralela a esta iniciativa de paquete de reforma fiscal? Es decir, usted dice, bueno, sí que está sometido esto, apenas se va a someter a discusión, se invitará a sectores, o sea, pero de que habrá reforma fiscal, habrá. Yo espero que haya, y que además haya ley de responsabilidad fiscal y social. Son los dos elementos. La reforma, ¿A qué nos va a derivar, perdone, esta ley de responsabilidad fiscal y social? Porque ahora ya nadie está hablando de hay que hacer un pacto fiscal, porque muchos dicen, no, los pactos fiscales son prácticamente casi demagogia, buenas voluntades, pero, sí, pero es que hay que crear una ley de responsabilidad y sostenibilidad fiscal y social. O sea, ¿se puede trabajar el paquete de reformas y entrarle, por ejemplo, a esta iniciativa de esta ley de responsabilidad fiscal y social? O sea, sí se puede. Pero ¿Qué ya pretendemos con eso? Vaya, es que se trata de un marco normativo definido por el país. Normalmente a El Salvador es el Fondo Monetario el que le ha definido el marco normativo. Entonces ahora un gran avance sería que lo haríamos autónomo con las fuerzas políticas propias. ¿Y qué plantea una ley como esta? Bueno, primero pone una variable de cuál va a ser el límite de endeudamiento aceptable como porcentaje del producto y en qué periodo de tiempo vamos a llegar a ese límite aceptable. Te plantea un mínimo en el sentido contrario de cuál es el mínimo aceptable de ingresos tributarios como porcentaje del producto y una meta de cómo lo vamos a alcanzar. Te propone un máximo de cuál puede ser el déficit fiscal aceptable como porcentaje del producto y en qué periodo podemos buscar llegar a ese déficit. Obliga la ley a tener un marco fiscal permanente de 10 años, de manera que cada año el ministro de Hacienda o la ministra tenga que decir, este año la cosa está así, y entonces las proyecciones de los 10 años me han cambiado de tal manera. O sea que evita esta ley, por esa vía, sorpresas, default o situaciones más graves, porque obliga a mantener un panorama fiscal en números de 10 años y ser presentado a la Asamblea Legislativa cada año. El otro tema que regula esta ley es sobre los criterios de evaluación del gasto. Te da criterios de evaluación del gasto y también te plantea su fase de implementación, cómo la implementaríamos. Y plantea entonces, por ejemplo, en el caso del gasto público, no un recorte del gasto que hay, sino un recorte de la tasa de incremento. Es decir,
que no crezca a la velocidad que ha venido creciendo, sino que el gasto crezca más lento que lo que crece el Producto Interno Bruto, claro, para que se pueda llegar a una situación manejable. Y esto se mide en porcentajes, porque si vos no lo medís en porcentajes, entonces podés decir, hoy gastamos más que en tiempo de Martínez. Sí, pero eso no te da una idea, claro, sino que lo importante es qué porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, qué porcentaje de los recursos que el país genera se van en gasto público. Eso es lo que hay que estar midiendo, y no tanto el monto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el Producto Interno, nuestra economía, crece más, entonces el porcentaje del gasto también va a ser menos. Por eso es tan importante que esta fiscalidad no sea para contraer la economía, sino para sacar los recursos, como yo te hablaba hace un rato, para mover los motores del crecimiento económico. Yo espero que estos 5 años que inician el domingo sean los 5 años del despegue económico. El Salvador ni con los acuerdos de paz despegó, porque vino un montón de dinero, pero se lo gastaron y luego privatizaron y nos volvimos a quedar igual. La base económica de El Salvador cambió muy poco. Entonces deberíamos de aspirar a que en estos 5 años despeguemos la economía del país y podamos alcanzar una tasa de crecimiento superior a los 2 puntos o superior a los 3, ojalá, para que podamos decir que estamos en la ruta del buen vivir, que es la oferta del compañero Sánchez Serén. Diputada, si el paquete de reformas tributarias a ustedes les confirman, les demuestran de que esto va a tener efectos más negativos a lo esperado en el mediano plazo, aunque en el inmediato, en el plazo inmediato ustedes puedan tener un ingreso, pero si eso les demuestra a ustedes que va a tener un impacto sobre la economía y sobre esas aspiraciones de que el país crezca, ¿se puede parar esto? Es que si nosotros descubriéramos que un impuesto es negativo, hay que quitarlo, pero yo hasta ahora no estoy convencida de ello. Pero te voy a decir algo más. También hay que ver que los impuestos no pueden ser eternos. A lo mejor dentro de 10 años un impuesto hasta sobra. A lo mejor otros que quitaron antes vuelvan. Eso hay que estarlo revisando. Pero yo creo que para este momento es importante. Hay que recordar que nosotros entramos a tener bajas tasas de crecimiento justo cuando nos quitaron todos los impuestos, que no se les olvide, cuando quitaron el timbre, cuando bajaron el impuesto sobre la renta, cuando quitaron el impuesto al patrimonio, cuando quitaron los impuestos a las importaciones y a las exportaciones, la economía se vino a pique. O sea que la experiencia no nos dice que cuando quitan impuestos la economía crece. Al contrario, aquí quitaron un montón de impuestos y la economía ya no creció. El promedio de la década, de las 2 décadas, no pasa de 2.1. Entonces también hay como una ilusión, porque la verdad es que hemos vivido con muy bajos impuestos y con muy bajo crecimiento. Solo cierro con el tema de impuesto a la imprenta, en el caso de las casas editoriales, etcétera. Para cerrar con eso, Lorena, porque hay toda una discusión planteada también en términos, hoy decimos en la prensa gráfica, algunos analistas que están anticipando la posibilidad de que esto pueda tener restricciones a la libertad de prensa con esta reforma. ¿Cómo se resuelve? Mira, la libertad de prensa no, porque ya ves que las televisiones pagan impuestos y dicen lo que quieren. O sea que la libertad de información no tiene que ver con el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Yo creo que ahí es un poco exagerada la opinión. Y te pongo el ejemplo de los noticieros televisivos. Pagan impuestos y dicen lo que dicen, ¿verdad? Ahora nosotros estamos estudiando la ley despacio, porque nuestra preocupación es no afectar, por ejemplo, la producción de libros, la producción cultural, que también se ve afectada por estas reformas. Entonces estamos estudiando el tema y estamos buscando una formulación que no afecte la producción cultural, que es tan pobre y tan necesaria en El Salvador. Ahí estamos analizando, pero no compartimos lo de la libertad de expresión, porque toda empresa, todo empresario debe pagar impuestos sobre la renta, y si nosotros aceptáramos que el que pague impuestos no es libre de hablar lo que quiera, entonces se acabarían los ingresos del Estado, porque
todos pagamos renta. Aunque de alguna forma los medios impresos también tienen una contribución en la parte educativa, o sea, en Ahí, programas, proyectos. Ya sé yo, por eso hay una gran discusión, porque como sacan mujeres en bikini, también sacan algún guanaquín, por ejemplo, o el programa de alfabetización de la prensa gráfica, que es tan importante. Yo conozco esos programas, pero igual sacan unas cosas que no tienen nada que ver, y además también tienen muchísima publicidad hasta de productos tóxicos, vaya. Entonces hay que hacer la discusión, pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos analizando estos dos proyectos. Creemos que a lo mejor podemos hallar una formulación que especifique más qué tipo de producción es la que está afecta al impuesto sobre la renta y no en general, ¿verdad? Porque se puede dar el caso de que golpeemos lo que es la actividad propiamente cultural e informativa. Y nosotros no queremos golpear esa actividad, sino que lo que queremos es que de acuerdo a tus utilidades pagues renta, pues, pero hay que estudiarlo más. Es uno de los que está más controvertido, digamos, en el ambiente político. Bueno, seguiremos platicando más adelante, diputada, y asumirá en algún momento el Ministerio de Hacienda o no. Yo lo que voy a asumir es la vicepresidencia. Eso sí está seguro. Sí, y voy a seguir en mi trabajo en la Comisión de Hacienda. Mientras tanto, Carlos Cáceres continúa en Hacienda. Ahí está el licenciado Cáceres, que es una gran persona y que me parece que desde aquí lo felicito porque el país flotó en medio de esta gran crisis mundial y él condujo con buena mano las finanzas públicas. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, diputada. Gracias. Muy gentil, muy amable. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Ya casi vamos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Abrazo a nuestros compatriotas que como siempre están en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. Varios temas para la reflexión de este miércoles a mitad de la semana, cuando estamos más o menos a 3 días para la toma de posesión del presidente electo Salvador Sánchez Serén. El próximo domingo es este acontecimiento. Vamos a hablar de ese tema en particular, del proceso de la transición y sin duda alguna de otros temas de coyuntura. Nuestra invitada es especialista, es conocedora de los números, por lo tanto es imposible dejar de hablar de presupuesto, del tema de paquete fiscal y de otros temas más. Está con nosotros en nuestros estudios Lorena Peña, ella es diputada del FMLN, presidenta de la Comisión de Hacienda y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Lorena, es un gusto, bienvenida. Buenos días, un gusto, William, estar contigo y con toda tu audiencia aquí en la prensa gráfica. Perfecto, diputada, para comenzar, hablemos un poco del evento del próximo domingo. Si nos puede contar un poco cómo marchan los preparativos. Usted ha integrado la Comisión de Transición, hablaremos más adelante. Me dijo de que no estará presente en el encuentro ahora que habrá del gobierno saliente, el gobierno entrante con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero lo platicaremos más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que hay entonces para el domingo 1 de junio? ¿Confirmación de varios presidentes en América Latina? Sí, para el domingo tenemos dos actos, el acto que organiza la Asamblea Legislativa y el gobierno, que es el acto legal y oficial de traspaso del mando en la mañana en el CIFCO, y en la tarde tenemos la gran fiesta popular que organiza el FMLN para celebrar la llegada del nuevo gobierno, que es continuidad del gobierno del presidente Funes y del FMLN. Entonces tenemos esas dos actividades. Tenemos varios presidentes invitados y confirmados. Estamos esperando al presidente Evo Morales, estamos esperando al presidente Otto Pérez Molina, Daniel Ortega, Otón Solís, estamos esperando al presidente electo de Panamá, estamos esperando al presidente Rafael Ortiz. Han iniciado una jornada de diálogo que va a ser además permanente, pero en este momento para dar a conocer sus proyectos, sus proyecciones, sus expectativas y conocer las expectativas y proyecciones de los diferentes sectores del país. Se han reunido con sindicalistas,
se han reunido con partidos políticos y se han reunido con empresarios, de manera de tener un panorama lo más completo posible de cuáles son las expectativas y las críticas y las opiniones de cada sector. Hoy en día tenemos el debate no solo del proyecto de reformas fiscales, sino que Salvador está trabajando en una propuesta de diálogo sectorial y diálogo nacional. Y entiendo que estratégicamente ese es el gran tema que él está tratando, ¿verdad? No es circunscrito solo a reformas fiscales, sino cómo logramos un entendimiento nacional para el crecimiento y el desarrollo inclusivo en El Salvador. O sea, el tema de reformas fiscales es un apartado. Es un apartado, un apartado. Y es más, Jato Asbun y un equipo de Naciones Unidas están preparando toda la metodología y el proceso que vamos a desarrollar en este diálogo de manera que dé productos, porque podemos pasar dialogando hasta que nos aburramos y ese no es el caso, sino que tener una metodología que nos dé productos. Por cierto, yo estuve ayer en la reunión con el COENA, con delegados del COENA de Arena, y también hablábamos sobre este tema y ellos plantearon algunas inquietudes metodológicas y también le hemos pedido al COENA, pero también a GANA, al PCN, que si tienen aportes para que la metodología del diálogo sea mejor, habrá que hacerlo. Ahora bien, no estamos hablando entonces de encuentros coyunturales, que tienen que ver nada más con generar unas condiciones amigables para llegar, de la llegada, únicamente para la llegada, o sea, no, esto va a continuar, o sea. Esto va a continuar, por eso ayer discutían y se planteaba que a lo mejor habrá que tener tipos de mesas, ¿verdad? Pero que la mesa estratégica no se debe perder en la coyuntura, era una de las conclusiones a las que llegábamos ayer con el Partido Arena. Es decir, o sea, a pesar de que vienen elecciones y que habitualmente eso tensiona el ambiente. Está la demanda de los diputados y que exacto, está la cosa fiscal, decíamos no vamos a entretenernos en una mesa estratégica en estas cositas, porque hay temas, por ejemplo, cómo vamos a la desconcentración económica, territorial y el desarrollo de zonas especiales como el Golfo, la franja costero marina, la zona norte. Ese es un gran tema donde todos tenemos que concurrir. Te pongo otro ejemplo, el pacto por el café que se firmó, digamos, por el presidente, ¿cómo lo vamos a echar a andar? La seguridad pública, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encarar estratégicamente el tema de la seguridad pública? Son como grandes temas que no deben estar sujetos. Y el proyecto de sostenibilidad fiscal visto como un proyecto en función del crecimiento y el desarrollo. Estos son como temas estratégicos que trascienden sinceramente la emisión de un paquete de bonos o un par de impuestos que solo elevan la presión tributaria, pero que son un componente de lo que podría ser una ruta de saneamiento de las finanzas públicas. Ahora, ¿en dónde puede encontrarse el kit de este asunto? Es decir, la posibilidad de que esto tenga éxito. ¿En qué radica? Bueno, la posibilidad de que esto tenga éxito es que se vayan tomando acciones, creo yo, y que no solo esperemos a tener resuelto el gran conjunto de los temas, y que se vayan tomando acciones por las fuerzas que más somos responsables de lo que pasa, que somos los partidos políticos, que somos los gremios empresariales, los sindicatos, tenemos las ONGs que tienen temas claves en el país, que vayamos dando acciones y no solo palabras. Ahora bien, ¿qué pasó en algún momento? Y vamos a entrar al detalle de más adelantito sobre el tema ya del paquete de reformas fiscales. ¿Por qué este tema no se abordó o se colocó antes? Inicialmente en estos encuentros iniciales, por ejemplo, con los empresarios, con los partidos políticos, y llegó a la Asamblea Legislativa de manera, se veía como que era una forma unilateral? O sea, ¿qué pasó ahí? Mire, el plan de abordaje de los temas fiscales estaba definido desde hace como un año y medio. No es como una cosa que aparece. De hecho, sabíamos que teníamos que abordar como 3 tipos de cosas. Por un lado, todos los incentivos fiscales para la inversión, que son como 5 leyes.
Por otra parte, cómo mejorar la recaudación tributaria y, por cierto, salirle al paso o a adecuarnos a algunas reformas que la Sala de lo Constitucional nos ha impuesto. Y tercero, la ley de responsabilidad fiscal, que no es solo una ley, sino que es todo un plan fiscal de mediano y largo plazo. Entonces, nosotros optamos por comenzar por los incentivos a las empresas, porque eso tenía que ver directamente con el crecimiento y además para avanzar en que se puedan desembolsar los fondos de Fomilenio 2. Y ahí estuvimos viendo la reforma a la ley de zonas francas, la reforma a la ley de servicios internacionales, etcétera, ¿verdad? Eso nos entretuvo bastante. Y luego ya en un ambiente meramente electoral, nosotros no vimos correcto meter un debate fiscal, porque se podía oscurecer por las motivaciones coyunturales de las elecciones. Pero posterior a la elección, cuando se reúnen por primera vez con la ANEP, con los partidos políticos, no era necesario decir, bueno, en una segunda reunión este tema estará presente. Es que era una demanda, si había un pacto de partidos políticos. Era un pacto de partidos políticos que teníamos que presentar un proyecto de sostenibilidad fiscal. Y por supuesto que un proyecto de sostenibilidad fiscal habla de regulaciones del gasto, que es lo que tiene la ley, y de ingresos, ¿verdad? Ahora viene el gran debate de los contenidos del proyecto, pero esos no se podían haber discutido antes que estuvieran presentados en la Asamblea, por dos motivos. Uno, porque la iniciativa de ley hasta el 31 de mayo la tiene el presidente Funes. Entonces el presidente electo no puede hablar de proyectos que no estén en sus manos presentar, ¿verdad? Teníamos que ver cómo los presentaba el presidente Funes. Ese es un punto. El Correa, estamos esperando al vicepresidente de Argentina, el señor Badou, creo que es el apellido, vicepresidente de la presidenta Kirchner, y así esperamos al príncipe Felipe, y así delegaciones importantes de toda América Latina y el mundo. Creo que son más de 100 delegaciones las que se esperan a acompañar a El Salvador en este nuevo periodo que se inicia con el traspaso de mando el 1 de junio. ¿Viene Raúl Castro, el presidente de Cuba? Estamos pendientes, entiendo que todavía no hay una confirmación oficial, pero estamos pendientes de si llegarán el presidente Maduro y el presidente Castro. Había un poco de, no sé si preocupación, pero bueno, algunas declaraciones que se han conocido del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su cuenta de Twitter al menos lo dijo, que mientras no se esclareciera el caso del pescador que habría muerto en circunstancias particulares en el Golfo de Fonseca, un pescador hondureño, pues él no asistiría. ¿Sabe usted algo de esto? Si hay alguna comunicación oficial más allá de ese Twitter. Pues he leído esa noticia. Esperemos que esa investigación se resuelva satisfactoriamente en el tiempo y que el proceso de integración no se detenga por eso. Es muy importante que siga avanzando y ojalá contemos con la presencia del presidente Hernández este domingo. Perfecto, ahora bien, eso es lo que hay entonces y ya prácticamente el día lunes a trabajar. O sea, a trabajar, yo tengo reunión con el ministro de Hacienda y la Comisión de Hacienda para seguir estudiando los proyectos de reforma tributaria. Bueno, ya vamos a entrar en esa materia y justamente creo que es importante conversar. Le preguntaba temprano porque hoy en la edición impresa de la prensa gráfica estamos confirmando de que hay una reunión de representantes del gobierno saliente, el gobierno entrante y la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Esto entendemos ocurrirá en pocas horas en esta mañana, que es parte del seguimiento que ha habido, ¿no? Porque este sería prácticamente el tercer encuentro de funcionarios, ¿no? Sí. Bueno, el presidente Sánchez Serén y el vicepresidente